Dios los bendiga nuevamente, hermanos, amigos que ven este video. Aquí les voy a compartir la historia del catolicismo, históricamente cómo se fundó, quién lo fundó y lo que habla la Biblia al respecto. Amén. Yo quiero también mostrarle unas imágenes luego para que usted vea la veracidad de la palabra de Dios, lo que Dios habla. Primeramente yo quiero hablarles acerca de quién fundó la Iglesia Católica. Hay muchas personas que estaba viendo yo algunas publicaciones de un amigo, de una persona que publica en Facebook y pone ahí, ¿quién fundó tu iglesia? Dice, ¿no? Y le pone ahí si la fundó Cristo y le pone la Iglesia Católica o la fundó y pone varias sectas más, porque hay muchas sectas ciertamente que el hombre ha fundado, pero cuando menciona a la Iglesia Católica, pues la pone a Cristo, ¿no? Y yo digo, wow, qué mentira, ¿no? Qué engaño, porque Cristo no fundó esa iglesia. Gloria a Jesús. Cristo fundó la iglesia de Cristo y tiene una identidad propia, la iglesia de Jesús. ¿Y cómo es esa identidad? Pues la vemos en la palabra de Dios, que los cristianos que seguían a Cristo seguían las doctrinas de Cristo. Los cristianos dejaban la borrachera, dejaban la idolatría, y si hablamos de idolatría, pues se gana el premio el catolicismo, porque practican la idolatría a una magnitud tremenda en todo el mundo. Y es por esa razón que me urge la necesidad de poder publicar este video para que también usted conozca esta verdad y sepa que verdaderamente pues quién es el fundador del catolicismo, quién es, cómo. Bueno, aquí he encontrado la publicación que les decía yo. Aquí una imagen que dice, ¿quién fundó tu iglesia católica? Dice año 33. Dice que fue Jesús, ¿no? Ahí supuestamente la imagen de Cristo. Porque la imagen de Cristo nadie la puede hacer. Además, Dios dice, no se harán esas imágenes. Luterana, dice 1517. Anglicana, la iglesia bautista, dice, la fundó este hombre de aquí en el 1605. La iglesia metodista, 1744. La mormona, José Smith. La adventista, Elena G. de White. Los testigos de Jehová, Russell, Charles Theodore Russell. Y por último ponen la iglesia pentecostal, ¿no? 1910. Y por último termina diciendo aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero bueno, aquí yo miro, dice que Cristo fundó la iglesia católica, pero ¿será esto cierto? No es cierto, porque la Biblia dice, la iglesia de Cristo. Ellos pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? Las sectas, lo que el hombre se inventa, crea muchas cosas que realmente está en contra de la palabra. Ellos dicen porque Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Pedro significa piedra y la roca no es lo mismo que la piedra. Lo que Pedro le dice es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, sobre esa roca edificar mi iglesia. ¿Y cuál es esa roca? Es la declaración que hace Pedro. Le dice que solo Él es el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, toda persona que no tenga al Mesías como roca de su salvación, es la roca de la iglesia, no es parte del cuerpo de Cristo, no es la iglesia, no es salvo. Entonces, por todas estas cosas, el Señor, aquí en su palabra, lo deja escrito, lo deja detallado para que el mundo sepa que la verdadera palabra está ahí
Y Dios lo que dice en su palabra es que Él aborrece la idolatría. Pero si Cristo predicó, enseñó, estuvo predicando en Jerusalén, los judíos sabían que la idolatría era detestable para Dios. Era un pecado de muerte, de condenación, de maldición, porque los que veneraban los ídolos venían las maldiciones sobre ellos. Pero ¿qué pasó luego con todo esto? Fue que Jesús predicó. Los cristianos en la Biblia solo se llaman cristianos. No se llamaban cristianos católicos o cualquier otra denominación. Pero escuche, la diferencia es que estos cristianos dejaban el pecado, dejaban la borrachera, dejaban el adulterio, dejaban de ir a un brujo, a un curandero, un yatiri, un chamán, porque la gente está acostumbrada a eso. Dice, puedes ir al curandero, él te lo va a rezar. Y luego usted vaya y pues él le reza y tiene ahí sus imágenes también con las cuales él trabaja, pero son puros demonios, están demonios ahí metidos. Entonces la palabra de Dios hace mención a que los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano, eran odiados, eran aborrecidos, porque ellos ya no practicaban la misma costumbre que practicaban los demás, la demás gente, las demás personas, los demás gentiles. Por eso es que los cristianos eran aborrecidos y se los conocía quienes eran cristianos, por su vida era diferente que los demás. Hasta ese momento no existía iglesia católica. Cristo vino y predicó el evangelio y le mandó a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Que se predique el evangelio, el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. O sea que tenemos que predicar, en Cristo hay perdón de pecados. No es que yo voy a perdonar los pecados, porque eso sostiene el catolicismo, que un sacerdote tienes que ir a confesarte para que él te perdone tus pecados. Y que es la Iglesia Católica quien perdona los pecados y que nadie puede ser salvo si no es a través de la Iglesia Católica. En el Catecismo, el numeral 846, eso está escrito ahí en el Catecismo, que dice que nadie puede ser salvo si no es a través de la Iglesia Católica. Y yo quiero que usted lo escuche bien, lo vea bien, porque esta es una verdad que está aquí en el Catecismo Católico, y es que el Catecismo está hablando de las enseñanzas que tiene la Iglesia Católica, que sostiene como fundamentales y como base, ¿no?, de la salvación. Entonces, este Catecismo numeral 843 está hablando de que nadie puede hacer salva a la persona, sino que es a través de la Iglesia Católica. Y por eso es que muchos creen que esa es la realidad. Aquí estoy en internet y en Google, me he entrado al sitio oficial del Vaticano y dice aquí el numeral 846, fuera de la iglesia no hay salvación, o sea, fuera de la Iglesia Católica. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Dice, pero ¿qué padres? ¿De dónde me saca de padres? Porque el Padre Celestial está allá arriba. Jesús dice en Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Jesús ha constituido apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Y no es que yo esté defendiendo, ay, mire que nosotros somos pastores. No, es que la Biblia lo dice, Él constituyó. Usted nunca va a ver que a Timoteo le llamaban padre, o por aquí o por allá. Él era un pastor de la iglesia en Éfeso, y ellos constituían a los que habían de servir en las iglesias que ellos fundaban, Pablo, Pedro y todos. Y por último hay muchos textos bíblicos donde dicen, Hebreos 13:7 dice, obedeced a vuestros pastores y estad sujetos a ellos,
no dice obedecían a los sacerdotes. El sacerdocio, el sistema de sacerdocio se usaba en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, pero en el Nuevo Pacto y en la Iglesia de Cristo no se usan sacerdotes, se usan pastores para apacentar la grey de Dios, apacentar el rebaño. Entonces todas estas cosas son puras contradicciones. Está en contra de la palabra de Dios todo lo que mayormente enseña con todas estas cosas. Y como le venía diciendo, los cristianos eran perseguidos. ¿Quién los perseguía? El Imperio Romano. El Imperio Romano mandaba soldados que aprendan a los cristianos, aquellos que no querían someterse, les obligaban a negar su fe, pero ellos morían dando su fe. Los quemaban en hogueras, vivos los quemaban. A otros los daban de comer a los leones. ¿Quiénes hacían esto? Los emperadores romanos. Nerón es uno, incendió Roma y luego le echó la culpa a los cristianos que ellos habían incendiado Roma. Y ahí los hacían comer con leones. Hasta ese momento no existía Iglesia Católica. Llegó años 100 después de Cristo, no existía. Seguían los cristianos predicando el Evangelio, predicando que hay que arrepentirse, que hay que dejar la mala vida y hay que vivir para Dios. Pero la gente no hacía caso y los aborrecían. Pasó año 200 y nada que ver. Pasó año 300 y ya existía este hombre llamado Constantino. Constantino, aquí vamos a ver la historia, lo que dice en Wikipedia. Constantino I, dice Valerio Aurelio Constantino. Nicodemia Bitnia, bueno, fue emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del 306, después de Cristo, desde luego, y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande, o en la Iglesia Ortodoxa, las iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia Católica Bizantina griega, como San Constantino. Este fue el primer papa. Véalo bien. Es una escultura del emperador Constantino. Este fue el primer papa. Jesús puso papas. A nadie constituyó como papas. Bueno, ni como ningún otro nombre de verdura, ¿no? Pero Jesús, escuche bien esta palabra. Jesús a Pedro le dijo, a ti se te darán dadas las llaves del reino. Pero Jesús nunca le dijo, a ti te constituyo el primer papa. Y como Cristo le dice, las llaves del reino, le está hablando de la proclamación del Evangelio, porque Cristo le entregó a Pedro esa autoridad. Y Pedro fue el primer predicador después del día de Pentecostés. El primer predicador que tenía las llaves para abrir la proclamación del Evangelio para todo el mundo. Y por eso es que en Pedro se cumple esa palabra. Pero lo que yo quiero seguir llamando aquí es leyendo esta historia. Pedro no fue el primer papa porque para ellos el papa no tiene que tener esposa y Pedro tenía su esposa. Por muchas partes repetidas lo dice la palabra. Jesús fue a sanar a la suegra de Pedro. Y también Pablo dice, ¿acaso yo no puedo tener una esposa como lo tiene Cefas, que es Pedro? Es su sobrenombre también. Pero bueno, escuchen. Fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos. Escuche bien esto. Esta es una información de Wikipedia, conste, Fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos. Les comentaba yo que los cristianos eran perseguidos, lo hacían comer con leones, los quemaban en la hoguera vivos. Sufrían los cristianos, los verdaderos cristianos. Pero luego él sale con esto. Escuche. Él detiene la persecución de los cristianos y legaliza el cristianismo. Legaliza. Como él era el emperador, tenía todo el poder para hacer y deshacer con lo que él quería. Él dijo, bueno, pues, desde ahora todos vamos a ser cristianos. Roma va a ser cristiana. Él creó la Iglesia Católica. Constantino creó, no fue Cristo. Porque
La Iglesia Católica sostiene muchas prácticas que sostenía el Imperio Romano, que es la idolatría. Se veneraban ídolos. El Imperio Romano era un imperio politeísta que tenía muchos dioses. Hasta el emperador era un dios para ellos. César era un dios para ellos también. Tenían que adorarlo. En cambio, la Iglesia de Cristo tenía un solo Dios y a uno solo se adoraba. Alabado sea el Señor. Pero como tenían muchos dioses, Él cambia el cristianismo verdadero y como lo constituye como legal en el Imperio Romano, todos los ídolos que ellos tenían los cambiaron por cristianos. Y ya no tenían que adorar a Tamuz, ahora tenían que adorar a Jesús. Y ya no tenían que adorar a Semiramis, la diosa madre, ahora tenían que adorar a María, la madre de Dios, con el niño Jesús en su brazo. Y antes se adoraba a Semiramis y Tamuz. Y todo esto hizo el Imperio Romano a través de este hombre llamado Constantino. Pero escuche, detuvo la persecución a los cristianos junto con todas las demás religiones, dice. Y bueno, pues aquí luego sigue hablando unas cuantas cositas más que son secundarias. Pero él dijo, yo también ya soy cristiano y todos vamos a ser cristianos. Así que Constantino es el fundador del catolicismo. Recuérdelo, no es Cristo. Cristo creó una iglesia y esa iglesia se llama la Iglesia de Cristo. Y yo no le estoy diciendo que mi iglesia es la iglesia, en otras palabras, como que es un título para ponerlo en la iglesia. Porque hay muchas sectas que se pueden poner el nombre. Esta es la Iglesia de Cristo. No, la Iglesia de Cristo se lo vive en el testimonio. La Iglesia de Cristo está en las personas que hacen la voluntad de Dios, que conocen la palabra de Dios y la practican. Si Dios aborrece la idolatría, pues hay que dejar la idolatría. Por eso es que desde ese año para adelante, desde ahí existen los papas. Desde ahí Constantino fue el primero y luego vienen todos los emperadores que surgieron fueron los papas. Hasta que este Constantino hizo su ciudad en Constantinopla. Bueno, pues yo quiero hablarles acerca de lo que la Biblia habla, acerca de Apocalipsis capítulo 17, condenación de la gran ramera. Porque aquí en la Biblia, queridos amigos, si usted analiza la palabra de Dios, escudriña la palabra, usted va a darse cuenta de quién hace mención aquí. Y ahí no se termina la historia, porque Constantino y todos los demás emperadores que eran los papas mismos, todos los que no se sometían a su religión, o no se sometían a los dogmas que ellos imponían a la gente de venerar ídolos, que los cristianos no lo hacían, desde luego, los verdaderos cristianos eran sometidos a martirios, los torturaban y morían muchos así. En el siglo X y XI se habla de la Santa Inquisición, que es histórico. Usted también lo puede buscar en el internet, la Santa Inquisición. ¿Quién fue la Santa Inquisición? Porque hasta hoy se sigue teniendo muchos museos en diferentes lugares del mundo acerca de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, pues es la misma Iglesia Católica que tenía sus herramientas de tortura para torturar a aquellos que no querían persinarse. Escúchelo bien, y usted va a saber de dónde nace el persinarse si Cristo no lo enseñó ni está en la Biblia. El catolicismo lo impuso para ver quiénes eran los herejes, para ver quiénes eran infieles al catolicismo. Pues para persinarse tenían que pasar por una imagen y ponían todas las imágenes en las esquinas, en los templos, y los miraban. Si tú no te persinas, vas a ir con la Santa Inquisición, te van a torturar. Y de pronto aquí está lo que es la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. La Santa Inquisición torturó a muchos cristianos, los martirizó, los crucificaban, los ahorcaban. ¿Esto quién hizo? El catolicismo. ¿Esto quién hizo? La misma Iglesia Católica. Y muchas torturas pero muy terribles. Aquí hay una imagen
donde se puede observar una mujer que la ponen en esta cama que se llama la cama de Judas, o hasta mismos hombres les ponían aquí debajo de sus pies unos pesos para que ellos sufran y con eso ellos sean más torturados. ¿Todo por qué? Porque no querían someterse al sistema religioso. Vea un poco este video. Grandes torturas. Torturas donde se metían fierros. Esta es una herramienta de tortura. El rompecráneos. El rompecráneos es este. Ahí se le metía la cabeza y se le daba vueltas. Y muchas clases de torturas, sacando las uñas y todo. Esto ya es una película dramatizada acerca de lo que hacía la Santa Inquisición, para que usted lo sepa. Un momento, vamos a poner aquí una pausa, porque aquí nos está un poco impidiendo la luz. Yo voy a apagar un momento la luz de acá para que lo podamos ver mucho más mejor la imagen. Pero todo esto es lo que hacía la Iglesia Católica en la Santa Inquisición en el siglo X y XI, porque ahorita yo quiero leerles Apocalipsis 17, donde habla de la gran ramera y la condenación que ella tendrá. Pero primero vea esto, para que usted lo tenga en cuenta y sepa lo que pasaba aquí. Vamos a retrocederlo un poquito. Esta es la silla de tortura, puros clavos. Vea esta otra, como un ataúd donde se ponía la persona, se los amarraba. Estas herramientas existen aún en el Vaticano. El Papa Juan Pablo II en el año 2001 pidió perdón y dijo: tenemos que arrepentirnos de este hecho que hemos hecho. Pero ¿qué pasaba con todo esto? Los que no se querían someter, pues tenían que sufrir el martirio. Y aquellos que sufren y mueren, así se los llama mártires de Jesús, los mártires de Cristo. ¿Y todo esto por qué? Por no ser idólatras. Este es un poco el video es un poco largo. Usted puede buscar en el internet, buscar información, si usted la desea. Usted sabe mismo que en el tiempo de la colonización aquí en América, se tenía que, un sacerdote tenía que, como diciendo, firmar el acta para que la persona se lo sentencie para la muerte. Bueno, en realidad, de muchas clases de tortura se les hacía a los cristianos. Qué tristeza más grande. ¿Por qué? Por su fe, por su amor a Dios. Por eso existe el persignarse, para que ellos veían quiénes eran los traidores de la fe. Supuestamente traidores. Siglo X y XI la Iglesia Católica torturó y mató a más de, miles de cristianos, hasta millones, pasa la estadística, la encuesta. Pero Apocalipsis 17, ¿qué dice? Yo quiero que usted lo escuche este pasaje, porque aquí habla de una gran ramera. Condenación de la gran ramera, dice Apocalipsis 17. Y dice: vino entonces uno de los 7 ángeles, que tenía una de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la gran prostituta, la que se sienta sobre muchas aguas. Y dice que él la vio y estaba montada en una bestia de 7 cabezas. 7 cabezas. Y estaba vestida de púrpura y escarlata, morado y rojo. Y tenía un cáliz de oro en su mano, y se bebía la sangre de los mártires de Jesús. Ahorita vamos a buscar una imagen por aquí también, para que usted lo vea más mejor y sepa que esto lo habla la Biblia, para que estemos apercibidos
y de esa forma también nosotros sepamos diferenciar. Y bueno, pues hagamos la voluntad de Dios y como el apóstol Pablo dice, conviértanse de los ídolos y vengan a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay muchas imágenes donde en el internet se pone de una gran ramera montada en una bestia de 7 cabezas. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Aquí vemos una mujer montada sobre una bestia de 7 cabezas. La mujer está vestida de púrpura, es el color morado. Púrpura y escarlata es el color rojo, vivo. ¿Y por qué aquí en la Biblia menciona esta gran ramera? Esto es simbólico. Porque luego dice, está hablando de que la mujer se bebe la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ella se lo bebe. Pero ¿quién es esta gran ramera? Porque la Biblia dice de la gran ramera. Dice Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata roja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Escuche bien eso. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, y en su frente un nombre escrito, verso 5. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Pero escuche, esto es simbólico porque aquí luego le dice, ¿quién es la mujer? Verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La Iglesia Católica está en pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, en todo el mundo está. Y los 10 cuernos, bueno, aquí el verso 18. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sabemos que desde ese tiempo, en el tiempo de Juan, la gran ciudad que reinaba era Roma. ¿Y dónde está el Vaticano? Está en Roma, en Italia. Pero tan solamente yo quiero que mire, perdón, me estaba olvidando, las 7 cabezas, dice, que has visto, son los 7 montes donde se sienta la mujer. Por aquí está cerquita, aquí en Apocalipsis, perdón, aquí está la Biblia. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y por último decía acá, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y cómo estaba vestida la mujer? Vestida con oro aquí. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. La mujer es una ciudad. Está sobre un monte, sobre 7 montes, y ella está ahí también montada. Y la ciudad está repleta de oro, perlas y piedras preciosas. Hoy quiero que veamos a través de estas imágenes lo que la Biblia está afirmando. Primero queremos ver a qué se le llama la ciudad de los 7 montes. Las 7 colinas de Roma. Aquí está. Número 1, Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, el monte Palatino, Quirinal, Viminal. Son 7 montes. ¿Dónde se encuentra el Vaticano?